por su llamada. 8:23 minutos, ahí está planteada la polémica. Héctor, sí. María Consuelo, Luis Ernesto, sobre esta ley de encuestas. No, Ricardo, mire, tiene unos puntos sobre todo muy polémicos que le preguntábamos a la senadora López. La ley es bastante inconstitucional, pero para comenzar por ese tema, llamémoslo formal, de si ha debido ser una ley estatutaria o una ley ordinaria, que fue lo que le pregunté al final. Ley ordinaria, yo lamento tener que decir que la senadora está muy equivocada. Las encuestas efectivamente se han regulado en Colombia desde hace ya rato, desde incluso antes de la Constitución del 91, pero después de la Constitución en la ley 130 de 1994, que es la ley de mecanismos de la ley estatutaria que regula los partidos políticos. Todas las veces que en Colombia se han regulado las encuestas, se han regulado por vía de ley estatutaria. Esa que yo ya mencioné, la que mencionó la senadora, que es la ley 996, que es la ley de garantías, como se llama, la que se expidió cuando se aprobó la reelección, es una ley estatutaria y ellos mismos lo aprobaron en el Código Electoral, que la senadora mencionó que era una ley estatutaria y la Corte tumbó. La única vez que el Congreso ha adoptado alguna regulación de las encuestas por vía de ley ordinaria fue con la ley 84 y la Corte la tumbó. Y la tumbó expresamente diciendo el artículo 24 de esa ley, que se refería a las encuestas, debe ser estatutario. En eso no hay ninguna duda. Y la razón es porque regula derechos políticos. Claro. Esa es la razón para que sea estatutaria. La senadora dice que no trata de derechos fundamentales. Pero bueno, eso lo va a decir la Corte. Y además, ella misma dijo, es que la entrevista de la senadora serviría para, digamos, de argumento ante la Corte para mostrar cómo sí es estatutaria. Ella mencionó la ley 996, que es estatutaria, piensa que es ordinaria, pero se equivocó. Pero Ricardo, ella dice, la pregunta pero ella dice además, perdóneme un momento, Luis Ernesto, que las leyes estatutarias son aquellas que regulan sistemática y en forma completa un derecho fundamental. Pues esta misma ley expresamente dice que es una regulación sistemática y completa de las encuestas, que tiene que ver con el derecho a la información. Pero déjeme decir un par de cosas más. Bueno, solo una y después vuelvo a intervenir. Gracias. Ya voy con Luis Ernesto. Hay dos cosas que no existen en ninguna otra parte del mundo. A nadie se le ha ocurrido hacer por absurdas. La primera es prohibir la realización de encuestas lejos de las elecciones, a un año, a 2 años antes de la elección. No, en el mundo, no en todo el mundo se regulan las encuestas, pero en el mundo donde se han regulado las encuestas, se han regulado para prohibir las encuestas cerquita a las elecciones, el día anterior, la última semana, lo que fuera, pero no lejos de las elecciones. Eso a nadie se le ha ocurrido semejante cosa. Y la otra ¿Tiene cosa, usted razón? Y la otra cosa que a nadie se le ha ocurrido es equiparar los requisitos para la realización de una encuesta electoral de intención de voto con lo que se llama un estudio de opinión. Entonces, uno le puede pedir unos requisitos exigentes a quien hace una encuesta electoral, pues para garantizar el derecho al voto informado, pero no puede equipararla a preguntarle a la gente si le parece que el metro debe ser subterráneo o elevado, por decir cualquier cosa. Y para hacer una encuesta como esa, con esa pregunta que yo acabo de decir, de si el metro debe ser subterráneo o elevado, tengo que hacer una encuesta con unos estándares gigantes, dificilísimos de cumplir y costosísimos. Eso no hace sino evitar el debate público. Y mira la tontería, Ricardo, de la tontería aquí de la regulación. lo que se está logrando no es evitar el debate público. Mira la tontería de la regulación, Luis Ernesto. Con esta ley, las personas que vayan a participar en la consulta del pacto histórico no van a tener un dato fundamental para elegir su candidato. Si yo fuera a votar en esa consulta, una de las consideraciones para votar sería quién tiene la capacidad de ganar o de enfrentar con mejor capacidad a los otros. Esto afecta a la consulta del pacto histórico, claro, las porque consultas no puedo de noviembre, hacer consulta. de octubre. Entonces yo termino votando por Pedro Pérez, que resulta que es al que le va peor en la encuesta general, y termino votando Ricardo, por ese porque no me dejan tener esa información. Luis Ernesto, 8:27 minutos. Ricardo, lo que hace esto no es evitar el debate público, es evitar que engañen al público. Es que si yo
con una plática mía, voy y financio una encuesta mediocre con una encuestadora de garaje, donde el muestreo no es correcto, donde no se tiene un mínimo número de encuestados, y salgo a decir que Héctor, por ejemplo, es el próximo candidato presidencial más viable, pues empiezo a distorsionar la realidad. Y esa distorsión de la realidad y esa manipulación electoral debe ser cuidada como las noticias falsas, porque crean y destruyen la democracia. Entonces la regulación de las encuestas, que hace parte de todas las democracias, pues es bienvenida. Aquí en Colombia está regulado que una semana antes de la elección no se puede publicar encuestas. Y eso ha afectado la realidad electoral o democrática, o ha restringido la democracia. No. Eso lo único que ha logrado es que las personas puedan tomar sus discusiones, sus decisiones una semana antes, sin la incidencia de medios publicando encuestas hasta pocas horas antes. Esto va a ser exactamente lo mismo, va a permitir que el debate electoral lo mismo, pero al revés, darle unas ventajas, lo que hace es Ricardo, prohibir las encuestas antes, no cerca de la elección. Exacto. Fíjese que hay una diferencia importante. 7 meses antes de la elección, ¿cuál es el problema de prohibir o de evitar que, no es prohibir, de restringir que se publiquen encuestas sobre intención de voto? Se pueden publicar encuestas sobre favorabilidad de candidatos, sobre nivel de reconocimiento, pero que 7 meses antes no se puedan publicar resultados de intención de voto, solo le ayuda al proceso electoral, porque ¿qué impide? Que una persona con una billetera abultada, como hay muchos en las democracias, pague con una encuestadora de garaje su propia encuesta, donde, como ustedes saben, el cliente siempre tiene la razón y gana el candidato que contrata la encuesta. Pero si o por lo menos le va muy bien, porque si la encuesta ya es exigente, entonces permíteme, Héctor, le ponen unos estándares de condiciones técnicas. Claro, y entonces, ¿para qué prohíben el resultado? Esto lo que ayuda es que hay que prohibir una de Héctor, las dos cosas. Hay que prohibir la encuesta basura, digámoslo así, o su publicación. La ley hace ambas cosas. La ley exige que la encuesta sea muy buena, pero tampoco permite publicarla. Luis Ernesto. No, lo que hace la ley justamente es regular, como regula todas las instancias electorales. Es que cuidar la democracia implica también este tipo de regulaciones. Entonces, yo sí creo que todo este ruido que ha habido, que esto supuestamente es censura, no, aquí no hay ninguna censura. Aquí hay lo mismo que el Estado ya ha hecho durante muchos años, y regular las reglas del proceso electoral y evitar que quien tenga una billetera abultada y pueda acceder a una encuestadora de garaje para publicar resultados que distorsionan la realidad y que es igual de malo que una noticia falsa, pues gane. El aporte del derecho comparado al mundo. A nadie se le ha ocurrido lo que dice esta ley. En ninguna parte del mundo existe esta regulación. Pero ahí hay un tema, porque esta ley no le prohíbe al gobierno de turno, cualquiera que sea, contratar y publicar sus propias encuestas, porque es que ahí es donde usted puede manipular también desde el gobierno la opinión pública en favor de un candidato. Es que, Felipe, es tan sencillo como que esta ley no fortalece la democracia, la debilita, y debilitar la democracia está en torno a algo que es el artículo 20, que tiene dos caras de la Constitución. Por un lado, viola el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos al prohibir la publicación de encuestas de intención de voto durante 3 meses previos. O sea, ahí me están violando el derecho que como ciudadana tengo a la información, artículo 20. Y por otro lado, afecta la libertad de expresión, porque le está prohibiendo a las encuestadoras, los medios y los ciudadanos generar y difundir datos de interés público. Entonces hay una violación al derecho de recibir información, artículo 20, y la otra cara, que es afectar la libertad de expresión y por lo tanto constituir una censura. Más allá de que sea estatutaria u ordinaria, que sin duda debe ser estatutaria, y ahí también se cae por procedimiento porque está regulando derechos políticos, está afectando el artículo 20 de la Constitución, o sea, va en contra de la libertad de expresión y del derecho a la información, que es lo mínimo que necesita un ciudadano para ejercer su libre elección en un proceso electoral. Ahí es donde está truncando la democracia. 8:32 minutos. Ricardo. Aurelio. Ricardo. Su opinión sobre la ley de encuestas. Me llamó la atención la intervención de la doctora Clara López Obregón, en un sentido, dijo, es que así obtendremos una muestra con rigor técnico que se requiere, ¿sí? O sea, la ley persigue regular la muestra. Yo creo que cada encuesta tiene un estudio técnico, cada muestra trae el estudio técnico, sus alcances, sus condiciones, sus características. Yo no sé
si se trata de homogenizar esa parte técnica, que sería un elemento para agregar allí, porque la verdad es que desde el punto de vista jurídico, pues realmente la encuesta no resiste ningún análisis. Y algo que decía Luis Ernesto, que va a seguir pasando. O sea, la chequera que va a contratar encuesta para su favorabilidad, eso no está prohibido. Eso va a seguir pasando y va a seguir pasando, creo yo, en peores condiciones, difundida a través de bodegas, de bots, de anónimos, etcétera. Pero hagamos una cosa, dejémosla que arranque, a ver qué va a pasar y realmente si los supuestos objetivos propuestos van a dar fruto o no. No, pero es que yo no sí podemos espero dejarla que la arranque demanda porque es rápido. violatoria del derecho a la información. pues, yo sí espero la demanda rapidito. Veremos qué pasa en la Corte Constitucional. Ricardo, Álvaro, pero 8:34 minutos. Este tema es un dilema en todos los países, porque las encuestas son muy influyentes en la democracia, eso no hay la menor duda. A veces llegan a ser decisivas y el dilema es entre permitir que funcionen las leyes del mercado o que el Estado intervenga para evitar manipulaciones, y ninguna de eso es perfecta. En Colombia teníamos un poco el sistema del mercado, dejar que las encuestadoras actuaran libremente y que los ciudadanos castigaran a las malas y premiaran a las buenas, pero no estaba funcionando porque estaban circulando casi todas las encuestas. Si un medio grande contrataba a una encuestadora, fuera buena o mala, terminaba circulando y terminaba generando efectos sobre el posible electorado. Sobre todo lejos de elecciones, donde es muy difícil saber si la encuesta es acertada o no. Entonces a veces veía unos sesgos que parecía tener intenciones políticas. Cuando no se premia a las buenas, a las rigurosas, a las que cerca elecciones predicen más o menos, aunque las encuestas no son para predecir, pero se acercan más o menos al resultado, y las que no le pegan a una y muestran una gran incapacidad técnica y de resultado, pues en ese en ese desorden se presta para manipulaciones. Regularlas no siempre es lo mejor, además es muy difícil. Vamos a ver, este intento tiene cosas, algunas buenas y tiene otras malas. Vamos a ver si no genera un mercado negro de encuestas, si realmente no genera un encarecimiento grande. Álvaro, pero tiene una redes, ventaja, una por lo menos, yo le veo, que va a hacer que los ciudadanos y los medios le pongan más atención a diferenciar entre lo riguroso técnicamente, en lo serio, en términos de experiencia, y no, porque este mercado persa de encuestas que teníamos se prestaba mucha manipulación. Pero por esa vía vamos a coartar la libertad de información y la libertad de opinión de una manera increíble. A mí me parece, realmente me llama la atención los argumentos de Álvaro y de Luis Ernesto, de que en aras de que haya una cosa técnica y tal, entonces vamos a que alguien califique si eso que ocurre tiene esas condiciones para permitir publicarlo. Exactamente eso mismo se podría decir de la información, de una noticia. Es que como es que no lo hacen bien, es que como lo están haciendo mal, entonces necesitamos que haya un comité técnico que mire la noticia antes de publicarla para saber si la hicieron bien hecha, o si no, pues entonces que no la puedan publicar. Es que aquí lo que está en juego es el derecho a la información en sus dos vías, a entregarla y a recibirla. Y mire, eso no es cierto tampoco lo que dice Álvaro de que esto ha sido un dilema en el mundo. No, en el mundo no ha habido dilema. En la mayoría de los países no hay regulación de encuestas, y en donde hay regulación de encuestas se han tomado dos caminos, ambos hoy vigentes en la legislación colombiana, que son: no los puede publicar el día de la elección o los días antes, y publica la ficha técnica para que el que vea la encuesta sepa cuáles fueron las condiciones técnicas en las que se hizo la encuesta, y la publica completa. Las condiciones ya están hoy en la legislación colombiana. El máximo de regulación de encuestas que hay en el mundo, que es prohibirlas unos días antes de las elecciones. A nadie se le ha ocurrido la locura de prohibirla un año antes de las elecciones.
y además publicar la condición técnica como la realiza, ya esas dos condiciones hoy existen en Colombia. Un tema que no me quedó claro es el del anonimato de las personas que participamos en la encuesta. Ese tema anonimización no me quedó claro, es decir, porque si tú das mi teléfono, sea físico, sea el de viejo, ¿cómo se llama? El de cable, que nadie lo contesta, nadie contesta el teléfono fijo. Esa era la palabra que buscaba, o el otro, van a saber quién es. Joven que no sabe cómo se llama el teléfono fijo. Ahí no hay anonimato. Ahí no hay. No, obvio que no hay anonimato, entonces, pero además mire, cuando el encuestador lo pare a hacerle una encuesta hoy por hoy, o cuando lo llame por teléfono, le va a decir: señor Linero, ¿usted me autoriza a obtener su información para la realización de la encuesta? Usted le va a decir que sí. ¿Me autoriza a darle su número de teléfono al Estado? No. Y usted le dice no y cuelga. Esa es la segunda pregunta. Pero entonces, mire, ¿cómo sacan el número del señor Linero? ¿Cómo sacan el número del señor Linero si el celular ya no hay un directorio telefónico como cuando era fijo? Entonces tienen que ir a un gran operador. ¿A cuál? Le piden la base de datos del no, pago, porque imagínese, de los planes postpago. Claro, entonces ahí no, porque es que no podría hacer la encuesta. Esa persona no se puede incluir en la encuesta. Si la persona no autoriza la muestra, que era lo que si la persona no autoriza la entrega de datos personales al CNE, pues esa persona no puede ser tenida en cuenta para. Claro, pero lo primero es poderlo contactar. ¿Cómo lo hacen para contactar? Y eso no está en la letra pequeña y menuda que vemos ahí, ficha técnica, eso no está. Y desde ahí es que usted empieza como a enfocar la cosa 8:39 una y otra vez. minutos. Yo creo, Ricardo, muy brevemente, pero le quiero preguntar una cosa a Héctor. Héctor acaba de decir una frase, solamente quiero entender usted porque dice lo siguiente: si a mí entonces, por ejemplo, me toca terminar votando por el que me gusta, porque todavía no sé el resultado de las encuestas, ¿eso cómo puede ser malo que usted termine votando por el que realmente le gusta, aunque esté a ciegas en materia de encuestas? ¿Cómo eso tiene algo de contraproducente, Héctor? Y quiero que me explique genuinamente por qué eso es malo, que la gente vote no inducida por los resultados de unas encuestas, sino por el candidato como que más le parezca que puede llegar a hacer las cosas Lo que bien. Es malo es que el Estado le imponga a usted las condiciones que usted considera para saber cómo votar. Yo debo tener toda la información. A mí me gusta Pedro, pero Pedro no tiene realmente posibilidades de ganar cuando se enfrente a los otros candidatos. Entonces yo escojo, voto por Pedro a pesar de que pierda, o voto por Juan porque ese sí eventualmente le gana a los competidores. Yo debo tener derecho a tener esas dos informaciones, lo que a mí me gusta por su programa, por sus propuestas, o lo que yo sé de viabilidad política del candidato. Lo que no puede ser es que el Estado me prohíba saber si mi candidato es viable o no. Normalmente le va mal. Normalmente no le gustan las encuestas a los que les va mal en las encuestas. No sé si este sea el caso. Esta es una ley que venía mucho tiempo tramitándose. Rodrigo Lara la había intentado en una legislatura anterior, no lo logró. El propio ministro Benedetti firmó. El ministro Benedetti, siendo senador, la había impulsado y finalmente ha visto la luz con la firma y el apoyo de todo el espectro político. Aquí está la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Está la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde. El proyecto lo presentaron la senadora 40 Clara López. Senadores. 40 firmaron el proyecto cuando se radicó. Se les olvidó el artículo 20 de la Constitución. Aquí están todos muchos sectores políticos, Felipe, en esta. Pero además la estaban tramitando como estatutaria, y en el tercer debate alguien dijo, pero esto, si es estatutaria, eso se va a ir a la Corte y no va a entrar en vigencia nunca y no sé qué. Entonces dijeron, entonces quítele el articulito no sé qué y el resto dejémoslo así. Si hubiera sido estatutaria, hubiera tenido que tener dos vueltas, ¿correcto? Hubiera tenido que tener doble control. O hubiera tenido control previo de la Corte Constitucional. Para que entrara en vigencia tenía que haber sido revisado. Felipe me decía, tengo invitado en línea. No, es que a mí me enseñaron mis ancestros hace muchos años el dicho de piensa mal y acertarás. Y es que a mí me llama mucho la atención que sean Angélica Lozano, Paloma Valencia y Clara López Obregón las que movieron muy fuerte eso. ¿Y sabe por qué me llama la atención? Fueron las ponentes del proyecto. Por eso le digo, puedo estar equivocado, pero el piensa mal y acertarás a veces funciona. Angélica es la esposa de Claudia López, que le va pésimo en las encuestas. Paloma no le está yendo bien en las encuestas del Centro Democrático. Y la doctora Clara López le está, o podría estarle haciendo el juego a alguien que no le gusta a Gustavo Bolívar. 8:42 minutos.
preguntas que dejan, dudas que deja la aprobación de esta ley en el Congreso. Ya fue sancionada por el presidente Gustavo Petro. Diego Alejandro Rubiano es el coordinador del Observatorio Político de la Misión de Observación Electoral. Diego, buenos días. Ricardo, muy buenos días y muchas gracias por el espacio. ¿La MOE cómo ve esta ley de encuestas? Bueno, Ricardo, yo creo que es importante tener una legislación en este sentido. Digamos que es un elemento fundamental dentro de la información que se entrega en el marco del proceso electoral y pues que tenga unas definiciones y un régimen técnico de conformación de la muestra, de los niveles de confianza, del error esperado en estos estudios, pues es importante que tenga una definición de carácter legal. En este caso, pues digamos que también partíamos de la existencia de unas normas que desde lo técnico eran mucho más viejas que las normas que desde lo estatutario regulaban algún tipo de publicación de estos estudios, porque pues hablamos que desde lo técnico simplemente una norma administrativa del CNE por allá del año 1996 era la que nos decía esos niveles de confianza mínimos y esos márgenes de errores esperados máximos que podría tener un estudio de este tipo. Entonces hablamos de una actualización normativa necesaria para el contexto en este caso y pues obviamente que se ajusta a los avances tecnológicos que hemos tenido en estos últimos años. Es decir, lo que entiendo es que la MOE apoya la ley de encuestas. Efectivamente, desde lo técnico creemos que tiene unas normas que pues garantizan la entrega plena de información de calidad en el proceso electoral. Leo algunos documentos de la Misión de Observación Electoral alertando frente a un punto en particular y quisiera preguntarle por esto, y es que dice que restringir la publicación de encuestas, dice la MOE, limita el acceso a la información y habla de unos puntos en contra, y yo quisiera saber si esta posición se mantiene o ha cambiado en la MOE. Decía la MOE, en contra, regula los derechos políticos de los dueños de encuestadoras, por lo que podría tener carácter estatutario y ser demandada ante la Corte Constitucional. Aumenta el personal del CNE y con eso la posibilidad de nuevas cuotas burocráticas de sus magistrados y no fija sanciones específicas. ¿La MOE mantiene esas preocupaciones? Esas preocupaciones existen evidentemente y serán del resorte de la aplicación ya formal de esta ley. En este caso particularmente sobre lo que tiene que ver con la restricción de derechos políticos frente a las firmas encuestadoras, creo que es un elemento muy puntual que trae la ley y es una prohibición que les exige que a estas empresas no hacer aportes de campaña en procesos electorales. Una prohibición que puede sonar, digamos, acorde en algunos casos, pero que sí podría tener unos elementos de resorte estatutario que efectivamente pues no se tomaron dentro del trámite de esta ley. En cuanto a los elementos de conformación o de fortalecimiento que se podría ver de algún modo del Consejo Nacional Electoral con la creación de esta comisión técnica, pues efectivamente creo que hay un avance en ese sentido para fortalecer la entidad y la organización electoral, pero pues obviamente exige que se garanticen esos márgenes y esos requisitos técnicos para conformar esta comisión. No podemos, digamos, que tener esa cortina o ese velo que puede manchar a veces la integridad del Consejo Nacional Electoral en torno a su origen político, sino que por el contrario se fortalezca desde lo técnico para hacer esta veeduría. Diego, ¿esta ley en concepto de la MOE limita o no limita el derecho a la información de los colombianos? Bueno, yo creo que no limita el derecho a la información de los colombianos y digamos que esto es una cosa que hay que analizar desde varios aspectos. En primer lugar, lo que está garantizando es la entrega de información de mejor calidad en el contexto electoral y obviamente eso es supremamente importante para garantizar y validar una democracia como la nuestra. Eso creo que es un elemento que hay que tener en cuenta. Y en segundo lugar, esa restricción que impone frente a la publicación de encuestas de intención de voto, que son las que particularmente están delimitadas en el tiempo, pues lo que está haciendo es cerrar el espacio y el espectro de la campaña electoral, que otras normas también, digamos, han sido claras en ese sentido. No podemos, como sociedad ni como instituciones, pueden estar en una constante campaña electoral y pues digamos que eso el legislador lo ha reconocido, la Corte lo ha reconocido en el estudio de otras normas de carácter estatutario en ese caso, o ante demanda también lo ha hecho y pues eso es un elemento que trae esta ley en el caso particular de las encuestas de intención de voto. Es Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político de la MOE, de la Misión de Observación Electoral. Diego, muchas gracias. Ricardo.